Bueno, entonces, lo que decíamos es de que como conclusión general del capítulo 6 en la parte de aplicaciones, es que como hay muchos funcionales, aproximaciones al funcional de intercambio y correlación de Conisham, pues tal parece que depende del tipo de propiedades, el tipo de sistema que queremos utilizar, es el funcional o una familia de funcionales que debemos de utilizar, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos funcionales que dependen solamente de la densidad o de derivadas de la densidad. Ahí aparece la función de aproximación de densidad local, LDA. Está los GGAs, la aproximación de gradientes generalizados. Y ahí podemos clasificar al famosísimo PBE o el BLYP o BLIP, también conocido como BLIP, ¿no? Entonces, pues también tenemos funcionales que dependen, que tienen una dependencia, una partecita del intercambio exacto, y a esos funcionales que están mezclados del funcional exacto, del intercambio exacto y mezcla de DFT, son los funcionales híbridos. Y ahí el que domina es el B3-LIP, se le llama B3-LIP porque, bueno, lo propuso Beck y tiene 3 parámetros de parametrización. Entonces ya son funcionales, digamos, que están hechos de acuerdo a ciertas parametrizaciones, ¿no? Y luego tenemos otros funcionales que también dependen de parametrizaciones, no como los hace Beck, pero pues sí se ha formado toda una escuela de esos funcionales en la Universidad de Minnesota, en el grupo de Minnesota de Trular, y así se le conoce como los funcionales de Trular. Entonces, pues pensemos que eso, ¿no? Depende del problema. Quiero ver cuál es el mejor, cuál es el funcional de intercambio y correlación que tiene el mejor desempeño. Entonces, lo que quisiera trabajar con ustedes hoy es continuar con lo del dímero. Déjenme ver. Aquí ya me sacó. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, ¿no? Déjenme. Sí. Me conecto. Me estoy conectando al servidor donde estamos haciendo las prácticas. Y quisiera mostrarles cómo se hace un cálculo de DFT dentro de NWK. Ahí está. Es esto. Véanlo, por favor. ¿Qué ven de diferencia con respecto a Hartree-Fock o MP2? Todo de la carga de 0 hasta abajo. Ajá, pero ¿qué ves de diferencia? ¿Qué puedes decir? El XC, B3, Muy bien, LIAP. ajá, el B3-LIB. Entonces, Mm, antes de eso, el DFT, ¿no? ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos un módulo aquí para Hartree-Fock que lo declarábamos como, SCF, ¿no? muy bien, SCF. Entonces, para distinguirlo de Hartree-Fock, lo que se pone es DFT. Y entonces las tareas que vamos a realizar, pues están relacionadas con esta teoría, ¿no? Con DFT. Igual aquí son idénticas a las anteriores, excepto porque ahora ya no tenemos ni SCF, ni SCF, ni MP2. Tenemos DFT. ¿Sale? Y bueno, entonces dentro del módulo de DFT hay varias cosas que deben de considerar. Primero, XC, ¿a qué se referirá XC? A intercambio y correlación. Así es. Aquí debemos de declarar en esta línea, cuando escribamos XC, intercambio y correlación, debemos de declarar el funcional en el cual estamos interesados. Entonces, yo aquí puse un ejemplo que puse B3LIB, pero si vamos al manual de NWK, ¿se acuerdan? Hay un sitio de NWK donde ustedes estudiaron cómo
digamos, la primera parte de cómo trabajar con NWChem. Si van ustedes a la parte de métodos cuánticos y van a DFT, van a encontrar todas las opciones que ofrece NWChem sobre los funcionales que puede tener. ¿Sale? Otra cosa que es muy importante dentro de DFT y que no se presenta en Hartree-Fock ni en MP2 es el grid. Grid lo podemos traducir como el mallado. El mallado para generar integrales. En el caso del intercambio exacto en Hartree-Fock, las integrales que tenemos de las bielectrónicas o las culómbicas, esas integrales, aunque son complicadas de hacer, casi todas pueden llegar a tener una expresión analítica y nada más tiene una pequeña fracción para evaluar numéricamente. Pero en términos generales podemos decir que las integrales en Hartree-Fock son analíticas. En DFT, por la forma que tienen los funcionales de intercambio y correlación, ¿se acuerdan? Vimos algunas formas que se tenían en el intercambio y la correlación, por ejemplo, la integral de ρ a la 4/3 que vimos en LDA. Pues bueno, esas integrales, si quisiéramos hacerlas de manera analítica, no podríamos. Entonces la gente recurre a métodos numéricos de integración. Y posiblemente sepan que en los métodos de integración numérica determina la exactitud o la precisión del método la malla sobre donde se está evaluando la integral. Entonces aquí generalmente vamos a poner la malla que utilicemos que sea fina. Va a ser más tardado el cálculo, pero en principio los resultados que vamos a tener son más confiables con respecto a tener una malla grande, o sea, digamos, muy espaciada, que sea muy rápida de hacer, pero en términos de precisión ya no nos va a funcionar, ya no va a servir. ¿Sale? Digamos que esta es la parte más, digamos, lo más, lo diferente con respecto a los métodos que han ustedes utilizado, pero nada más, no hay nada más de diferente. ¿Alguna pregunta? ¿Esa malla es el espacio recíproco de los No, puntos K o no? no, no, ¿No? no. Es una buena pregunta, David. Fíjate que vamos a dar un curso, ya está por anunciarse a finales de junio. O sea, ya no vamos a estar nosotros ya no vamos a estar de clases. La profesora Rubicelia Vargas, Marco Rivera, el que vimos en la foto la vez pasada, Marquitos, Ujú. y yo, vamos a dar un curso de DFT para estado sólido. Y Oh, resulta que para estado sólido hay cosas muy precisas que debemos de tener presentes, donde aparece la malla recíproca, con ella los puntos K, y entonces hay algo adicional para las integrales de intercambio y correlación que debemos de tomar en cuenta por estar en espacio recíproco. ¿Te interesaría participar? ¿Podrías sí, entrar? sí. Sí, sí, Entonces sí me gustaría. te vamos a mandar la invitación porque va a ser de cupo limitado y así con puras, puros gente conocida. Entonces, pues tú, la contraseña que debes de dar es yo soy de la UAM y con eso vas a tener un acceso inmediato. Es Ok, que no lo vamos a dar en la UAM, va a ser en la Universidad Autónoma del Estado de México, oh, pero ya. entonces yo lo reservo. Cintia y Ángel estarían interesados en ese curso. Van a ser 3 días, ¿eh? Sí, O sea, 3 días así seguiditos. Ah, pero va a ser. Ah, no, sí, pues sí. Sí, la verdad, sí. Son seguiditos. Van a ser, me parece que empiezan a las 9 de la mañana y van a ser 4 horas de trabajo, 2 horas de teoría, un pequeño descanso y 2 horas de práctica. Oh, suena yo bien, sí sí. estoy. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Sí. ¿Tú, Ángel? Sí, profe. Como guste, ¿eh? No es de a fuerza, ¿eh? Pero ya que salió la pregunta de David, sí es pertinente la pregunta, porque pues depende del sistema, o sea, es evidente entonces
que este archivo de entrada de NWChem no funciona para estado sólido. Se requiere de algo adicional. Pero NWChem también trabaja con sistemas periódicos, ¿eh? No lo vamos a, esto sale de este curso porque tendría que haber dado yo la mitad del curso elementos de cristalografía y luego cómo esos elementos de cristalografía se meten dentro de las ecuaciones de Kohn-Sham. Entonces, vamos a hacer una revisión rápida de eso en ese cursillo y y por supuesto les voy a enviar la invitación y no es de a fuerza, si quieren pueden entrar y si no, no, pero pues yo creo que reforzaría lo que hemos hecho aquí y les abriría un poquito el panorama de qué otras cosas se pueden hacer con DFT. Muy Lo bien. enviaría a nuestro correo, ¿verdad, profe? Sí, claro. Sí, aquí a la misma, en el aula, ya que esté la Ok. invitación, se las envío. Muchísimas gracias. ¿Sí? Entonces, nada más sería que me contestaran a mí que sí están interesados y yo les enviaría esa información a la gente que se va a hacer cargo del curso en la del Estado de México. O sea, es en el Estado de México porque nos solicitaron ese curso, ¿eh? Por eso va a ser organizado por la gente de allá, aunque todo va a ser en los servidores de la UAM Iztapalapa. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre DFT? ¿De qué tendríamos que hacer? Entonces, ese green de DFT se refiere a la malla del método numérico para Así es, integrar. así es, Ok. así es, así es, así es, así es. O sea, como estamos en 3 dimensiones, lo que se hace es que alrededor de cada centro de los átomos que conforman a la molécula, en cada centro, se hace haz de cuenta que tenemos una esfera y esa esfera se parte o se divide en varios puntos. Mueve la esfera y otros puntos, mueve la esfera y otros puntos, y entonces todo ese conjunto se refieren al grid. Y la manera en que se evalúa la integral va a ser más precisa en la medida de que el número de puntos que tenga sobre cada esfera sea más grande. En principio, si tuviéramos un número infinito de puntos, tendríamos la solución exacta de la integral que estamos haciendo, ¿no? Pero por supuesto que no lo podemos hacer. Y entonces NWChem tiene 4 opciones de malla, ¿no? Tiene la malla gruesa, mediana, que son los cálculos por default que se usan, la malla fina, que es la que nosotros vamos a utilizar, y la malla extra fina. Solo en algunos casos se requiere la extra fina. Okay. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Entonces, vean qué es lo que les voy a pedir, muchachos. Ángel, no he visto, no has entregado el trabajo del dímero del agua. Entonces, sí, lo subí ayer. Lo que pasa es que yo revisé justo, está bien, no hay problema. Miren, de los trabajos que revisé, que he estado viendo, hacen falta algunas cosas, pero antes de que yo entre a darles observaciones de cómo se podría presentar un trabajo ya de investigación y con un matiz, digamos, de un artículo, lo que les voy a pedir es de que hagan una comparación, ya la hicieron entre Hartree-Fock, MP2, y ahora lo que quiero que pongan es la misma geometría que ustedes metieron para realizar el cálculo de MP2, que lo hagan para B3LIP. Fíjense que van a tener entonces 3 métodos para ver cómo es el resultado o los resultados que ustedes puedan tener en el dímero del agua. Profe. Sí. O sea, entonces la geometría, la última que saqué en el MP2, la meto para el B3LIP. Sí. Ok, Sí. gracias. Sí. Pero entonces, quiero que quede muy claro qué es lo que vamos a hacer. O sea, sí está claro qué es lo que hay que hacer. O sea, ver qué resultados obtuve de Hartree-Fock, MP2 y DFT a través de B3LIP. Eso es lo que quiero que haga. ¿De esto está claro?
Nada más tendría que hacer el cálculo ahora de B3Lib. Pero a mí me quedó una duda, o sea, porque para el MP2 usamos la geometría de Hartree-Fock. Y entonces para el nuevo usamos la de Hartree-Fock o la de MP2. No, la de MP2. La de Ah. MP2. Sí, está bien. Sí. Bien, entonces, ¿está claro qué es lo que hay que hacer en términos prácticos? Y en Sí. términos de reporte, Eso es lo que, primero, en términos prácticos, ¿ya quedó? Sí. Sale. Ahora, ¿qué reportamos? La pregunta sobre de esto, ¿por qué creen que estoy solicitando la comparación entre 3 métodos? ¿Por qué creen? para ver cuál es el mejor. Puede ser cuál es el mejor, ¿no? Esa puede ser una pregunta. ¿Cómo podríamos saber cuál es la mejor? El error, ¿Eh? por el error que nos da, Pero el error con respecto de quién. puede ser el experimental o también Puede ser estaba leyendo, puede ser el experimental o puede o ser con también, cálculos muy precisos. ¿Sale? Entonces, un objetivo al hacer la comparación es para decir cuál es el que es mejor. Pero cuando siempre hacemos esa pregunta, ¿cuál es el que es mejor? Nos lleva a tener una referencia. Pero ya para el dímero del agua, pues no sé si experimentalmente, hay que checar en el dímero qué tipo de cosas podríamos comparar si es que hay información experimental en el dímero. ¿Sale? Ahora, pensemos que no tuviéramos una referencia experimental. ¿Qué podríamos sacar de este estudio? No sé, tal vez un promedio de los valores obtenidos por cada método. Podría ser, ¿no? Pero finalmente uno dice, yo quisiera quedarme con uno, ¿no? O sea, yo quisiera quedarme con MP2 o con B3Lib, ¿sale? Depende los recursos de cómputo que tengan, pues a lo mejor B3Lib es el que me va a dar para cuando trabaje yo con otros sistemas, ¿no? Puede ser, ¿no? O sea, fíjense que cuando se tienen problemas teóricos y no hay una contraparte experimental, en ocasiones es importante estas comparaciones para saber qué diferencias hay entre ellos. O sea, es importante saber cómo las propiedades de un sistema las predice cada uno de los métodos. Pensemos, empecé con Hartree-Fock y sabemos que en Hartree-Fock le hace falta la correlación, ¿no? Entonces podemos decir, voy a empezar a ver las propiedades de un sistema al nivel de Hartree-Fock. Y ahora lo que quiero hacer es, a partir de esa geometría, ¿qué le pasó cuando yo utilicé MP2? ¿Qué tipo de contacto había entre molécula y molécula? Un puente de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, fíjense, Cintia, fíjense qué podríamos ver de puentes de hidrógeno. En el puente de hidrógeno, sí es cierto que yo puedo medir cada distancia o cada posición de los átomos dentro de las moléculas. Pero si yo quiero saber la interacción entre moléculas, tengo que fijarme en la interacción del puente de hidrógeno. Entonces, un oxígeno es el que está atrapando, está agarrando el hidrógeno del otro, y entonces lo que me interesaría sería la distancia del oxígeno y del hidrógeno, o el ángulo que están formando a través del puente de hidrógeno. Entonces sería, a través del puente de hidrógeno, hacer una discusión de qué sucede con nuestros métodos si parto de Hartree-Fock. Yo no lo sé, pero puedo decir, pues fíjense que con Hartree-Fock la distancia del átomo aceptor del hidrógeno y el hidrógeno tiene tantos angstroms. ¿Cuál es el efecto de la energía de correlación? ¿Lo va a alargar o lo va a cortar? Eso nos lo va a decir MP2, ¿no? Resulta que cuando metemos el método de MP2, acorta o alarga. El ángulo, ¿lo hace más lineal o lo hace más angulado? No lo sé. Y ya con esos dos métodos decir, ¿qué puede decir DFT con respecto a ese tipo de sistemas? ¿Sí está claro qué discusión se puede hacer?
Ok, nada más para que me quede claro, lo nuevo contra bueno, lo de Hartree-Fock y lo de MP2. Sí, Cintia, pero acuérdate, porque tú Mm. me pusiste un montón de información. Es A lo que no mejor no se sabía re- qué poner. Está bien, no te preocupes. O sea, la Ajá, pregunta ahora es, ¿qué tipo? Por eso quiero ahora meterme en el reporte. ¿Qué ujú. tipo de cosas podemos sacar y debemos de poner en el reporte? Yo, en mi caso, iría sobre ese puente de hidrógeno. Ok. Esa es una. La otra sería la energía de interacción. ¿Cómo sacamos la energía de interacción? Me lo dijeron otra vez. ¿Cómo le sacamos la energía de interacción? ¿Los escucho? O sea, para el puente de hidrógeno. Pues de la interacción agua con agua, ¿no? Que sabemos que es a través del puente de hidrógeno. ¿Cómo haríamos entonces, cómo evaluaríamos la energía de interacción? Pues la hicimos con la energía del dímero menos 2 veces la energía del agua Así del es, ¿no? monómero. Así es, pero fíjense entonces que pueden ustedes decir, con el método de Hartree-Fock ya discutí la parte geométrica y resulta que en la parte energética la energía de interacción me da tal valor. Entonces, debemos de fijarnos en la energía de interacción. No es necesario reportar la energía de cuando están juntos o cuando están separados. Eso realmente no importa porque lo que me importa es la energía de interacción, ese cambio de energía. Y ya que tienen el cambio de energía, entonces, pues pueden entonces ahora discutir qué ven ustedes si partieron de Hartree-Fock, qué le hace esa energía MP2 y B3LIP. Preguntas. Mm, Preguntas. No. ¿No? ¿Ya está claro? Sí. Entonces, ahí va cómo les pido el reporte. ¿Sale? Va así. Primero deben de poner un título. El título está relacionado con las conclusiones que podemos obtener o en general de lo que estamos nosotros estudiando. ¿Cómo le pondrías a ese trabajo, David? Bueno, yo le puse puente de hidrógeno. Puede ser, ¿no? Ahora, eso es muy general, ¿no? Ujú, sí, Porque vamos a analizar el puente de hidrógeno como a partir de métodos experimentales o teóricos. teóricos. Teóricos, pero no vamos a utilizar de una misma especie los métodos teóricos, ¿no? Ujú, Por un lado, métodos basados en función de onda y otros basados en métodos DFT. ujú. Entonces, deben de buscar ustedes un título que cuando la gente lo lea diga, ah, caray, está estudiando el puente de hidrógeno, pero hay algo que está haciendo para el estudio que está tratando. Ujú. Debe de reflejar el título, primero, debe ser atractivo, ¿no? O sea, que la gente lo diga, ay, está bonito esto, ¿no? Está interesante. Y luego, que pongan ustedes un resumen de ese trabajo. ¿Qué debe de ir en ese resumen? Bueno, pues debe de ir en ese resumen lo que ustedes hicieron, tal cual que se hizo, ¿sale? Y después de lo que se hizo, ¿cuáles fueron las conclusiones, así en general, de lo que ustedes encontraron? ¿Está claro? Preguntas. O sea, el resumen lleva también un poco de conclusión. Sí, Ok. sí, porque está relacionado con los resultados. Ajá, sí. Generalmente, cuando nosotros hacemos una revisión bibliográfica de algún trabajo de investigación, yo lo que leo es el título, el resumen y las conclusiones. Con eso me da muy buena idea de qué es lo que se hizo en el trabajo y si me engancho, lo leo. Ok. Pero esos tres elementos son importantes. Título, resumen y conclusiones.
¿Alguna pregunta sobre el trabajo? ¿Para cuándo es? Para el martes, Cintia, A las 11 igual. igualito. Ok. Si quieres si quieren para el miércoles a las 11. Pero me gustaría que si tienen dudas a lo largo de estos días, me puedan decir, ¿sale? A mí me gustaría, vamos a meter unos elementos adicionales en ese reporte y me gustaría que al final del trimestre ese fuera su trabajo final, la entrega de ese reporte. Pero yo lo voy a ir haciendo cortes en estas semanas para que cuando terminen el curso van a ver, hasta lo van a presumir. Miren qué es lo que hice. Entonces, ahorita va la primera fase de ese reporte, porque ya estamos recogiendo todo lo que hemos aprendido. ¿Preguntas? ¿No? Profe, o sea, ¿cómo? O sea, lo vamos a entregar el próximo Miércoles. miércoles. Pero dice que también le vamos a ir agregando cosas, entonces, ¿cómo? Sí, porque yo ya te revisé un trabajo Ajá. que entregaste tú, no me acuerdo qué día, pero yo te lo revisé hace 2 días, me parece, no me acuerdo cuándo lo revisé. ¿Sale? Ya eso lo revisé, lo veo y dije, híjole, miren, por eso estoy haciendo estas precisiones. Ok. Con estas precisiones quiero que entre lo pongan en lo que tú hiciste. Ya no tienes que hacer un documento adicional. Ahora, sobre ese mismo documento, vas metiendo lo que yo te estoy diciendo. Y hago las correcciones porque pues tengo muchas cosas Así que es. son Entonces, innecesarias. de acuerdo a lo que estoy diciendo. Sí, Para el miércoles tú me entregas eso y entonces yo estoy registrando qué es lo que están haciendo. va, ya Y voy a entendí. hacerles precisiones y lo que veamos el martes, lo nuevo que veamos el martes, ya ustedes, ya que lo procesemos bien, que nos quede claro, lo vamos a meter en el reporte que me va a dar luego la otra semana. Ok, ya entendí, ¿Está gracias. claro? Sí, ¿Está claro? gracias. O sea, van a ver, lo que les digo es que al final de todo este proceso van a ustedes a tener un reporte bien padre. Y espero que les llegue a ayudar ya en su parte final de su licenciatura para que vean cómo se hace un reporte que en principio, si fuera totalmente novedoso, podría llegar a ser un artículo. El proceso que les estoy mostrando es lo que se hace con un artículo. Nada más que, pues, lo que estamos haciendo es aplicar todo lo que hemos aprendido en este trimestre. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien, muchachos? Creo que sí. Sí, sí. Bien, entonces quiero que quede claro una cosa para el martes, que es lo que voy a discutir. En la sección que la mencionó Cintia hace un rato, en la sección 632 está lo del análisis de frecuencias. En ese caso lo hago en un sistema sencillo. Pero entonces, quiero que lo tengan muy claro, que lean muy bien lo que estamos haciendo en la sección 632, porque lo voy a tomar y cómo trasladar todo eso que está ahí para el dímero del agua. Y ya que nos quede claro que hicimos eso, el mismo martes, les voy a mostrar cómo poder hacer predicciones o cómo meter efectos térmicos en nuestras predicciones. Y entonces con eso vamos a obtener no solamente la energía de enlace de la puente de hidrógeno, sino que vamos a poder obtener la energía libre de ese sistema a la temperatura que nosotros deseemos. Entonces, lo que van a aprender también es a poder hacer la termoquímica de sistemas de los que estamos trabajando. Y esa sí puede ser una contraparte experimental porque pues el delta G, como bien lo saben, está relacionado con constantes de formación. Entonces sí podríamos tener estimaciones de deltas G y por lo tanto de constantes pues, de equilibrio, ¿no? ¿Alguna pregunta?
No, ya que lo hagamos, creo. Ya que lo hagamos, claro, pero entonces vamos paso a paso. Sí les pido de favor que traigan bien estudiado la parte de análisis de frecuencias. Y de todo lo que ustedes aprendan y me pregunten, vamos a sacar información de, hasta ahora no lo hemos hecho, pero ya tienen su cálculo en NWChem con FREC, ver qué información de ahí sale que a nosotros nos puede servir. ¿Está bueno? ¿Está claro qué es lo que hay que hacer? ¿Tienen trabajo? Sí. ¿Sí? Nos despedimos. ¿Pueden abrir sus cámaras? ¿Qué pasó, David? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Cintia. Bien. Ángel no tiene cámara hoy. Muy bien. Pues muchísimo gusto en verlos y nos vemos el martes, pero ya tienen trabajo. Sí, ¿Sale? profe. Sí, profe. Nos hasta vemos. luego. Nos Bye. vemos, Cuídense. cuídense. Hasta luego, profe, Bye bye. Bye bye. gracias. Bye bye.